Pues vamos a la palabra del Señor. La semana pasada les hablé un poco acerca de una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, que aparece en el libro de Mateo, capítulo 13, en donde veíamos algunos aspectos de cómo el Señor utilizaba casos de la vida cotidiana, ejemplos de la vida cotidiana para mostrarnos principios del reino de los cielos, principios espirituales. Y veíamos cómo el Señor nos mostraba por medio de un ejemplo en donde un sembrador había plantado buena semilla, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. Y veíamos la importancia de que ese campo en donde Dios puede sembrar buena semilla, que puede representar nuestro corazón, puede representar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra empresa, tenemos que ponerlo en manos de Dios. Si yo quiero que Dios bendiga mi matrimonio representa ese campo tiene que estar en manos de Dios. Porque ahí dice que un hombre sembró buena semilla en su campo. Y Dios va a hacer buenas cosas en aquellas personas que le permitan a Dios hacer buenas cosas. Yo quiero que Dios bendiga mi matrimonio, voy a seguir las instrucciones que Dios me da acerca del matrimonio. Quiero que Dios prospere mi empresa, voy a realizar negocios tal y como la palabra del Señor me lo enseña. Yo quiero tener éxito en la vida, debo llevar a la práctica lo que la palabra de Dios me muestra. Si yo pongo mi vida en manos del Señor, Dios va a sembrar buena semilla y mi vida va a ser bendecida. Amén. Pero miren, hay otra parábola que aparece en Mateo capítulo 18. Y en Mateo capítulo 18, versículo 23, ahora el Señor nos muestra otra enseñanza acerca del reino de los cielos, como para llevarnos a entender cómo funcionan las cosas a la manera de Dios. Y en Mateo 18, 23 relata lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira que en esta parábola podemos sacar algunas aplicaciones. Vamos a, por ejemplo, este rey que aparece aquí en el versículo 23 puede representar a una persona que tiene un reino. Puede representar también a un empresario. Puede representar a una persona poderosa. Y el deudor, porque ahí aparece un deudor, una persona a la que llamaron para hacer cuentas. Esta persona le debía 10,000 talentos. Los talentos eran una medida. Había talentos de plata, había talentos de oro, eran como lingotes. Si lo calculáramos al precio actual, estaríamos hablando
Eran 10,000 piezas de oro o de plata, que representaría mucho dinero, muchísimo dinero. Una deuda impagable, era lo que esta persona tenía. Y esta persona no podía pagarle. El rey aquel llegó a la conclusión, bueno, pues no me puedes pagar, te voy a agarrar a ti, a tu esposa, a tus hijos y todo lo que tienes y lo voy a vender. Voy a vender tus hijos como esclavo, a tu esposa como esclava, todas tus cosas las voy a vender. Y esta persona se postró ante aquel rey y le dijo, ten misericordia de mí. Por favor, ten misericordia de mí. Y entonces aquel rey se movió a misericordia y le perdonó la deuda. Le dijo, ¿sabes qué? Pues aunque venda tu familia y venda todas las chivas que tienes ahí en tu casa, no me vas a alcanzar a pagar. ¿Sabes qué? Te perdono. ¿Cómo es que una persona pudo llegar a tener tantas deudas? ¿Cómo es que una persona pudo llegar a comprometerse con una deuda tan grande? 10,000 talentos, 10,000 lingotes de oro o de plata representaban mucho dinero. Esto nos muestra a una persona irresponsable en sus decisiones, una persona irresponsable con sus acciones, una persona que no pensaba lo que estaba haciendo, no midió el grado de dificultad del problema en el que se iba a meter. Ya era algo que no era manejable, tanto que aquel rey lo mandó traer. Pero entonces esta persona apeló a la misericordia y le dijo al rey, perdóname la deuda, no te la puedo pagar. Y el rey le dijo, está bien, sale, te perdono la deuda. Y aquel hombre salió libre de la deuda. Y qué chido se siente cuando te perdonan una deuda, ¿verdad? Qué padre saber que ya no le debes nada a nadie. Me acuerdo cuando en algún tiempo me endeudé con una tarjeta de crédito. Cuando salimos de esa deuda, ¡ay! ¡Libre! ¡Yo soy libre! Pero respiras, estás tranquilo. Me imagino a aquel hombre experimentando libertad. Tal vez salió gritando de aquel palacio, contento. Pero apenas dio vuelta en la esquina y se encontró con una persona que le debía 50 pesos. Él había tenido una deuda grandísima, impagable. Pero saliendo se encontró una persona que le debía 50 miserables pesos. Y apenas lo encontró y le dijo, oye, ¿tú estás entrado conmigo, me debes 50 lanas. Oye, le dijo aquel, el otro también hizo uso de la misericordia. Espérame tantito, te voy a pagar, mañana te pago. ¿Has escuchado eso? Espérame tantito, mañana te pago. La semana que entra te pago. Entonces, este apeló a la misericordia, pero a quien le habían perdonado la deuda, lo que él hizo fue agarrar del pescuezo al otro y le dijo, a mí me vas a pagar esos 50 pesos, porque si no me los pagas te voy a meter a la cárcel. Y aquel, no hombre, perdóname, mira que te prometo que ahora sí voy a buscar trabajo, voy a trabajar y te voy a pagar. No, nada, mira, ¿sabes qué? Mientras me pagas te voy a meter a la cárcel. Y lo agarró y lo metió a la cárcel. Cuando las demás personas se enteraron lo que este hombre había hecho, después de que lo que le habían perdonado, le dijeron al rey, le dijeron, ¿sabes qué, rey? Aquel tipo al que tú le perdonaste los 10,000 talentos, saliendo, se encontró a alguien que le debía 50 varos y lo agarró del pescuezo y lo metió a la cárcel, y el pobre está ya metido en la cárcel. Su familia le está llevando tortas de la barda y agua de horchata todos los días. Y ahí estaba aquel tras las rejas. Entonces el rey, cuando se enteró de lo que había hecho este hombre, lo mandó a traer. Le dijo, oye, a ver, quiero que me digas tú personalmente lo que acabas de hacer. Me dijeron que tienes encerrada a una persona que te debía una mísera cantidad después de que yo te perdoné todo lo que tú me debías. ¿Por qué no hiciste con tu amigo lo que yo hice contigo? Aquel hombre no tuvo palabras para contestarle. Entonces lo que el rey hizo fue, ¿sabes qué? Llévenlo a los verdugos. Y lo llevaron con los verdugos. ¿Qué son los verdugos? Los que atormentan a las personas. Lo encarcelaron y lo atormentaron en aquel lugar. Ahora, de aquí podemos sacar algunas aplicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros somos irresponsables en el manejo del dinero,
Ahí está hablando de una persona que tenía problemas con el dinero. Cuando tú tienes problemas en el manejo del dinero y te endeudas y te sigues endeudando y agarras de una tarjeta para pagar en otra y luego se te vence el otro mínimo y agarras de otra tarjeta y andas ahí jugando con las tarjetas y eres irresponsable y metes los papeles de tu casa y metes los papeles de tu suegra, de tu suegro, de la casa de ellos, del terreno, y empiezas a dar pasos sin buscar la voluntad de Dios, tarde o temprano estás metido en serios problemas. ¿Estás aquí conmigo? Y mira que de ahí podemos desprender que cuando a aquel hombre lo mandaron llamar a cuentas, la Escritura nos dice que el rey iba a mandar a encerrar a toda su familia y todo lo que tenía. Y eso puede ser un resultado del mal manejo de las finanzas. Debido al mal manejo de las finanzas, empiezas a tener problemas con tu cónyuge. Porque tienes que pagar más intereses. Porque ahora tienes que estar trabajando más tiempo para poder cubrir aquel faltante o aquellos intereses que te están cobrando. Y quien la está pagando es tu relación matrimonial. ¿Sí lo ves aquí? O sea, ya estás tan metido en tener que pagar aquel compromiso que tienes, aquellas deudas tan grandes, que ya tu esposa ni la llegas a ver. Llegas y está dormida, y en la mañana te tienes que levantar rápido para ir al trabajo y todo el día no la ves. Estás perdiendo tu relación matrimonial. Además de eso, la relación con tus hijos. Cuando tú tienes que estar tan metido en el trabajo, y ojo aquí, todos tenemos que trabajar, pero cuando estás tan afanado por salir de las deudas en las que te metiste, de pronto ya no tienes tiempo para atender a tus hijos, porque tu cabeza está pensando en lo que tienes que pagar, está pensando en cómo salir de aquella situación, cómo salir de aquel problema, y mientras tú estás tan afanado por salir de tu bronca, a tus hijos alguien los está atendiendo. A tus hijos alguien los está induciendo por un mal camino. Y a la vuelta del tiempo viene una factura que se nos cobra, en donde perdimos el matrimonio, donde perdimos la relación con nuestros hijos por las malas decisiones en el manejo del dinero. ¿Será que Dios quiere que vivamos así? Dios no quiere que vivamos así. Dios nos ha dado algo valioso y es nuestra familia, nuestro matrimonio. La familia empieza con un matrimonio, una pareja que se une buscando la voluntad de Dios. Ahí empieza la familia. No es hasta que llegan los hijos, es desde que nos casamos. Ya somos una familia ante los ojos del Señor. Y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Pero el problema es que a veces Dios puede hacer un milagro financiero. A mí no me queda la menor duda de que Dios puede hacer un milagro financiero. Esta semana pasada hablaba con un matrimonio que tiene poquito tiempo viniendo a la iglesia. Y a ellos el Señor les hizo un milagro. Dicen que tenían una deuda con el banco y que les llegó un estado de cuenta en ceros. Y entonces dijo, oye, habla al banco, pero habla de un teléfono público para ver si... Y hablaron y efectivamente estaba en ceros. Eso es un milagro. O sea, el problema no está en Dios, en que si Dios te puede sacar de las deudas o no. El problema está en cómo está nuestra mentalidad en cuanto al dinero. A la persona a la que le perdonaron la deuda en esta parábola, él ya debería haber vivido agradecido, y cuando vio al otro le hubiera dicho, mira, ya no me debes nada tú tampoco. Ya no me está moviendo el dinero, mira, a mí me perdonaron una, yo también te perdono a ti. Pero ¿qué fue lo que le movió? El amor al dinero. Agarró a aquella persona y págame lo que ¿qué le debía? Dinero. El amor al dinero. Si Dios hace un milagro financiero en nuestra vida, pero nuestra manera de pensar no cambia, y te sigues endeudando, y te sigues endeudando, y te sigues endeudando, tarde o temprano caes al mismo problema, al mismo hoyo del cual Dios te había sacado antes. ¿Sigues aquí conmigo? Por eso es muy importante ser responsables en el manejo de nuestros recursos, en la manera en que vivimos, en que asumimos nuestros compromisos. No te endeudes. La Biblia nos enseña claramente en contra de las deudas. A Dios no le agradan las deudas. ¿Sigues aquí conmigo? No le agradan las deudas y tenemos que aprender a vivir en obediencia
a la palabra del Señor. Ahora, el versículo 34 de este pasaje nos muestra que esta persona fue entregada a unos verdugos. Y cuando tú y yo vivimos endeudados, cuando tú y yo vivimos estresados por el dinero que debemos, realmente hay verdugos espirituales atormentando nuestra vida. Hay verdugos que no te permiten ser feliz en tu matrimonio. Hay verdugos espirituales que no te permiten tener paz porque traes una carga pesada de deudas y eso no te permite tener paz. Te roba la paz. No puedes dormir en las noches y en la mañana van a tocarte la puerta y sale tu hijo a decir, dice mi papá que no está. Y te tienes que andar escondiendo y saliendo por la puerta de atrás, brincarte la barda, enchinarte el pelo. ¿Será que eso es lo que Dios quiere que hagamos? A esta persona la llamaron a cuentas. Si en este momento el Señor te llamara a cuentas, a ver cómo están tus estados financieros, cómo los estás manejando. Si en esta mañana el Señor entrara a tu negocio y a ver, vamos a ver, ¿debes dinero? Es algo entre tú y Dios. ¿Cómo estás manejando tus recursos? ¿Estás gastando más de lo que ganas? ¿Ganas 1,000 pesos y te gastas 1,500? Tenemos que aprender a hacer un alto si estamos haciendo mal las cosas en el manejo de nuestras finanzas. Pero hay un tercer aspecto que podemos sacar de esta parábola. Y un aspecto, y el más importante creo yo, es que aquí habla de una persona deudora. Una persona deudora ante un rey. Y al respecto debemos entender que todos somos deudores ante Dios. ¿Por qué somos deudores? Porque fallamos, porque cometimos pecado. Un pecado es una falta contra Dios. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos pecado y en ese momento nos convertimos en deudores ante Dios. Dios nos llama a cuentas, dice Isaías, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran tan negros o tan rojos, yo voy a emblanquecer tu corazón, es lo que dice la palabra de Dios. Y en algún momento de nuestra vida, nosotros nos presentamos ante el Señor, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Pero déjame mostrarte otro aspecto importante que viene aquí. Aquí vemos que esta persona que debía dinero, estaba encadenando a su esposa y a su familia. Y debemos tener sumo cuidado y entender lo que la palabra enseña acerca de las maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Las maldiciones generacionales son aquellos eventos que se repiten generación tras generación. ¿Y cómo se abre la puerta a una maldición? Por el pecado. Sencillamente por el pecado. Le voy a poner un ejemplo claro que viene en la palabra de Dios. La Biblia nos muestra de un rey llamado David. Un hombre que la palabra de Dios nos enseña era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero era un hombre, a final de cuentas. Y este hombre cometió un error. La palabra nos enseña que un día, cuando todos estaban en la guerra, él se quedó en casa. Y al estar en su casa, él empezó a pasearse por el terrado, dice la Escritura, y vio a una mujer llamada Betsabé, y la mandó traer. Primero la vio, y luego la mandó traer. Y cuando la mandó traer, dice la Escritura, que se metió con ella. Adulteró. Era la esposa de uno de sus mejores guerreros. Él lo hizo en secreto. Aparentemente nadie se dio cuenta. La mujer después de eso se salió del palacio y aquí no pasó nada. Pero ocurrió algo. Esa mujer quedó embarazada. Y el marido andaba en la guerra. Y en aquel tiempo, bueno, pues ni por internet se puede, ¿verdad? Tenía que estar el esposo allí. Pero el esposo andaba en la guerra. Entonces, ¿qué hizo David? David dijo, bueno, voy a mandarlo traer para mandarlo con su esposita. Y mandó traer a Urías de la guerra. Mándenme a Urías. Ya Urías estaba en la guerra, dejó sus armas y vino ante el rey. Y el rey le preguntó, ¿cómo está la guerra? Pues ahí vamos echándole ganas. ¿Y cómo está el general? Bien, ok. Mira, ya me trajiste las noticias. Si quieres,
ve a tu casa y mañana te despacho a la guerra. Y Urías no fue a su casa. Urías dijo, no hombre, mis compañeros de guerra están allá peleando la batalla y yo voy a estar bien bonito en mi casa. No, yo aquí me quedo, rey. No hombre, ve, ándale, ve con tu esposa. Te está esperando. Ándale. Y no, Urías no fue. Y David dijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y lo que hizo fue emborracharlo. Vente, Urías, aquí tengo unas caguamas bien elásticas. ¿Qué pasó? Y que lo emborracha todo. Y le dijo, ahora sí vete a tu casa. Y ni borracho Urías fue a su casa. Salió todo como el del cortometraje, ¿verdad ahorita, Alejandro? Y se quedó afuerita del palacio. Y entonces David dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esta mujer está embarazada y este hombre no quiere ir allá a tener intimidad con su mujer. Se va a descubrir el asunto. No me queda otra más que mandarlo al frente de la batalla y que lo maten. Y entonces él planeó en secreto la muerte de uno de sus mejores hombres. Le mandó una carta al general y le dijo, ponme a Urías al frente de la batalla y cuando arrecie la batalla, háganse poquito para atrás para que ahí me lo... Y así le hizo. Ahí va Urías con el mismo mensaje de su propia muerte, su sentencia de muerte. Fue ante el general, le dio la carta al general, el general le vio y dijo, te vas al frente de la batalla. Y mataron a Urías. Se escuchó de la muerte de Urías, David mandó traer a Betsabé y dijo, aquí no ha pasado nada. Pero ante los ojos de Dios y ante los ojos del enemigo, porque cuando el profeta Natán lo confrontó, le dijo, hiciste blasfemar a los enemigos del Señor con tus acciones. O sea, el enemigo se estaba mofando de Dios, diciendo, mira, es un hombre conforme a tu corazón y mira lo que anda haciendo. Entonces, cuando el profeta Natán lo confrontó al rey David, David inmediatamente aceptó su responsabilidad. Y al aceptar su responsabilidad, Dios lo perdonó, pero le dijo, mira, con esto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor y se va a levantar la misma maldad por tus acciones. Tienes el perdón de Dios, pero habrá consecuencias de tus acciones. O sea, abriste puerta a la maldad, ya te arrepentiste, Dios te perdona, pero ahora tienes que enfrentar con responsabilidad el resultado de tus acciones. ¿Y sabes cuál fue el resultado de sus acciones? Él cometió adulterio, algo que tiene que ver con lo sexual. Y la maldición generacional que se levantó entre sus hijos es que uno de sus hijos violó a una de sus hijas, medias hermanas. Amnón violó a Tamar. Él cometió un pecado sexual, su descendencia heredó una cadena sexual. Él mató a Urías en lo secreto, aparentemente ningún hombre se dio cuenta, él lo mató en lo secreto y la muerte se levantó en su generación siguiente. Uno de sus hijos mató a uno de sus medios hermanos. Absalón mató a Amnón. Un espíritu de muerte se metió y alcanzó a sus hijos. Así es como operan las maldiciones generacionales. Cuando nosotros somos deudores ante Dios, este pasaje nos muestra que el rey mandó llamar a cuentas a él y le dijo, tu esposa y tus hijos van a pagar las consecuencias. Este es el resultado de nuestras acciones. Cuando alguien comete pecado, infringe la ley del Señor, pero las consecuencias alcanzan a las siguientes generaciones. Dios no quiere que la maldición alcance a nuestras generaciones. Dios quiere bendecir a nuestras generaciones, pero nosotros tenemos que aprender a cerrar puertas. La semana pasada les hablaba de un pasaje que viene en Eclesiastés, en donde dice que el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Cuando alguien traspasa el lindero, los límites que Dios nos pone, la serpiente vierte su veneno y alcanza a nuestras siguientes generaciones. Nuestras generaciones deben ser benditas. Dios dice que Él bendice a nuestras generaciones por millares, pero a los que aman al Señor. Por eso tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón y hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque nos va a bendecir a nosotros y nuestros hijos heredarán bendición. ¿Cuántos quieren heredar bendición a sus hijos? Tenemos que ser responsables con nuestras acciones. Responsables. Cerremos toda puerta al pecado y vivamos
en la bendición del Señor. Pero en este pasaje vemos que el hombre, que cuando tú y yo venimos al Señor, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. El Salmo 51 es una clara muestra de cómo David se arrepintió y aceptó su responsabilidad. Porque somos muy dados a remitir nuestras responsabilidades a otras personas. Somos muy dados a remitir, es que yo pequé, pero pues es que ella me tentó. Es que yo agarré el dinero, pero pues es que se le cayó al patrón y no lo recogió. Y empezamos a remitir responsabilidades. Eso ha pasado desde el inicio. Cuando Dios llamó a cuentas a Adán le dijo, oye, ¿por qué pecaste? Es que la mujer que tú me diste, o sea, tanto la mujer y tú tienen la culpa, ¿para qué me das a esta mujer? Y esta mujer me incitó a pecar. Adán estaba remitiendo su responsabilidad, y luego cuando fue con Eva, a ver Eva, ¿por qué comiste del fruto que te digo? Es que la serpiente, y siempre remitiendo, echándole la culpa a otros. El hijo rebelde le echa la culpa a su papá, el esposo adúltero le echa la culpa a su mujer, es que no se arregla, no se baña, no se peina. En cambio la otra, mira, bien arregladita. Siempre encuentra una razón para eludir su responsabilidad. El ladrón le puede echar la culpa a la crisis, le puede echar la culpa al patrón que no le paga bien, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros aceptamos nuestra responsabilidad, entonces Dios nos puede perdonar. Y Dios nos puede liberar de toda maldición. ¿Está de acuerdo conmigo? El Salmo 51 señala, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Este salmo David lo escribió después del asunto de Betsabé y después de ser confrontado por el profeta Natán. Le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué? Él dice, mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mí. O sea, él no le está diciendo, Señor, líbrame de Betsabé, líbrame de este espíritu inmundo que me está atormentando. No, él dijo, mi responsabilidad. Yo pequé, yo la regué, yo tengo un problema. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mira cómo David aquí acepta su responsabilidad. Cuando venimos ante Dios y le pedimos misericordia, es porque estamos reconociendo nuestro pecado, ¿verdad? Es porque estamos reconociendo nuestra deuda con Él. Tal y como el hombre de la parábola de Mateo, él le dijo, perdóname, no tengo para pagarte. Y el rey lo perdonó. Volvamos a Mateo capítulo 18. Y en el versículo 27, Mateo 18, 27 señala que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y hablando en el contexto de lo que nosotros experimentamos cuando Dios nos perdona, podemos entender que es algo maravilloso experimentar el perdón de Dios. Después de tener una vida deshecha, una vida desordenada, una vida sin propósito, donde dañaste a mucha gente, donde hiciste muchas cosas erróneas, equivocadas, tal vez dañaste el corazón de tus padres, de tu esposa, de tus hijos, una serie de cosas, vienes a los pies de Dios, vienes al Señor y el Señor te perdona. Y qué bonito se siente esa experiencia, el sentirte libre de culpa. El Salmo 52, el rey David señala, bienaventurado todo aquel que no es culpado de iniquidad, no es señalado como un pecador, dice que es bienaventurado. Dile al que está a tu lado, se siente bien chido. Sales contento, no nos queda duda. Vienes con Dios y experimentas como una pesada carga. Mi experiencia con Dios, mi primera experiencia, yo recuerdo que salí de ese lugar casi como flotando.
así bien libre, una libertad bien padre. Difícil de explicar, pero bien real. Tú lo experimentas. No hay ningún problema. Tú vienes con Dios y Dios dice que todo el que se acerca a Él y se arrepiente de sus pecados, Dios le puede perdonar y darle la oportunidad de tener una nueva vida. Con los mismos años y kilos de siempre, ¿verdad? Pero una nueva vida. El problema es saliendo de este lugar. El problema es cuando llegas a tu casa y te encuentras con tu marido que siempre te ha ofendido, o con tu esposa que nunca te hace caso o te ignora. Cuando vas a tu trabajo y te encuentras con personas que siempre te han estado haciendo daño. O vas a la escuela y te encuentras con personas que siempre te han estado agrediendo. O vas con tu patrón que siempre te está diciendo cosas negativas, que siempre te está atacando a tu físico o a la manera en que haces las cosas. Tú estás aquí y experimentas el perdón de Dios, pero saliendo tienes que enfrentarte a ese mundo que está allá afuera, en donde hay personas que siempre te van a estar señalando y atacando. Y de pronto ahí es donde se vuelve difícil el perdonar a los demás. Una ocasión Pedro le preguntó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7? Él pensaba que estaba siendo bien generoso. Señor, ¿hasta 7 lo puedo perdonar? Le dijo: 70 veces 7. Fue entonces que ellos le dijeron a Jesús: ay, Señor, aumentanos la fe. Entonces, no le pidieron fe para echar fuera demonios, no le pidieron fe para orar por los enfermos, le pidieron fe para perdonar. A veces somos nosotros los que queremos que nos perdonen 70 veces 7. Pero cuando se trata de perdonar a otra persona, como que ahí nos cuesta trabajo. ¿Estás aquí conmigo? Y es entonces que cuando tenemos que llevar a la práctica lo que Dios nos ha dado, de pronto no lo podemos hacer tal y como Dios lo ha hecho con nosotros. Y es entonces que podemos caer en la condición en la que cayó este hombre. Fue llevado ante los verdugos. ¿Será que hay personas que se congregan, pero tienen sentimientos de amargura en su corazón? ¿Será personas que se congregan, pero tienen sentimientos de frustración? ¿Será personas que se congregan, pero de pronto un sentimiento de rencor en sus corazones está por ahí? Yo creo que esa parábola nos puede mostrar que en ocasiones habemos personas en las que podemos caer ahí. No tenemos duda en ocasiones del perdón que hemos recibido de Dios, pero nos cuesta perdonar a las personas que nos han ofendido. El Señor dice ahí que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Señor nos perdonará a nosotros. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sabes que Dios quiere que tú seas feliz? ¿Sabes que Dios quiere que tú seas bienaventurado? Necesitamos entender la importancia del perdón. Perdonar a las personas que nos han ofendido. ¿Será que en este momento te encuentras en alguna prisión de amargura? ¿Será que en este momento estás en una prisión de desesperación? ¿Te acuerdas la experiencia que tuviste con Dios? Ese momento imborrable en tu mente, donde sentiste cómo el Espíritu de Dios entró a tu vida, experimentaste libertad, pero pasados algunos meses como que volviste a caer en esa situación en la que antes te encontrabas. Yo creo que es un tiempo para reflexionar y ver cómo se encuentra nuestro corazón. ¿Qué estado guarda nuestro corazón en este momento? ¿Habrá algo que te está deteniendo en tu avance? ¿Habrá algo que te detuvo en la carrera? Mira lo que señala Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 12. Hebreos 12:12 señala: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. ¿Con quién? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mira cómo esta palabra nos habla de una raíz de amargura. ¿Qué hacen las raíces? Las raíces buscan ahondarse, buscan meterse más adentro. Y necesitamos echar fuera todo sentimiento de amargura, toda falta de perdón, para poder seguir corriendo con éxito la carrera que tenemos por delante. Yo creo que en esta mañana, en esta hora, nos pongamos de pie. Y levantemos nuestras manos al cielo. Y en esta hora le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer si hay algo en nuestro corazón que nos está estorbando. Que nos ayude a reconocer si hay algo en nuestro corazón que nos está impidiendo avanzar. ¿Habrá alguna raíz de amargura en tu corazón? ¿Habrá algún verdugo que te está atormentando por alguna situación que no has podido perdonar? Yo creo que en esta mañana es un tiempo para pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a aquellas personas que no hemos podido perdonar. Levanta tus manos al cielo. No nos queda la menor duda de que Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. No dudamos, Señor, no dudamos de que la obra en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar nuestros pecados. El problema lo tenemos cuando hay que perdonar a otros. El problema lo tenemos cuando en nuestra misma casa o en nuestro centro de trabajo o en nuestra escuela tenemos que lidiar con situaciones que nos causan un daño, Señor. Y en esta mañana, en esta tarde, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos convenza de la importancia de perdonar a quienes nos han ofendido. Queremos que en esta hora tu Espíritu Santo no solamente nos convenza, sino también nos fortalezca para poder perdonar a otros, para poder verdaderamente darle vuelta a esa página de nuestra vida y poder vivir una vida bienaventurada en Cristo Jesús. Si tú en esta hora sientes que hay algo que te está estorbando para continuar en tu vida espiritual, para crecer en tu vida cristiana, yo quiero pedirte que pases al frente para orar por ti. Yo quiero pedirte que pases al frente para imponer mis manos sobre ti y podamos, con la ayuda de Dios, perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Quizás la persona que te hizo daño ya no vive, ya murió, pero tú sigues guardando ese recuerdo, sigues guardando esa experiencia que te está haciendo daño, que te marcó. Dios quiere sanarte en esta hora. Dios quiere sanarte de todo pensamiento, todo sentimiento que te estorba. Levanta tus manos al cielo. Primero que nada vamos a decirle al Señor que nos perdone. Dile: Padre, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis sentimientos equivocados. Perdóname por el rencor o la falta de perdón que ha habido en mi corazón. Y ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar, te lo pido. Espíritu Santo, ayúdame, dile. Espíritu Santo, libérame. Espíritu Santo, restáurame. Espíritu Santo, ven sobre mí. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser feliz.
Yo quiero perdonar. Yo quiero bendecir a aquellos que me ofendieron, Señor. Y en el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos, dile, para poder perdonar, para poder bendecir. En el nombre de Jesús. Repite conmigo, yo renuncio a todo rencor, a toda falta de perdón. Yo bendigo a las personas que me ofendieron. Yo bendigo. Vas a decir el nombre de esa persona. Yo bendigo en el nombre de Jesús. Y lo suelto. Lo suelto. Y pongo mi corazón en manos de Dios para ser feliz, para ser bendecido. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús.